Durante un viaje familiar desperté a la deriva en una lancha pequeña. Solo estábamos mi hija de 12 años y yo. No había nada más que una nota escrita a mano: mamá, lo siento, pero no nos dejaste otra opción. En ese momento entendí que mi amor se había convertido en un arma. Pero qué mala suerte para ellos, sobreviví. Me alegra que estés aquí. Ese anzuelo, la lancha, la traición, ahí fue donde empezó mi pesadilla. ¿Cómo encontraste esta historia? Comenta desde qué plataforma nos ves. Advertencia: esto mezcla hechos con narrativa. Los nombres cambian, algunos detalles están dramatizados, pero la verdad sobre la supervivencia y el perdón permanece. El calor me despertó antes que cualquier otra cosa. No era la tibia calidez del sol de la mañana entrando por las cortinas de un cuarto. Esto era distinto. Agresivo. Un calor que te aplasta el pecho y te seca la boca incluso antes de abrir los ojos. Intenté moverme. Mis extremidades se sentían pesadas, desconectadas. La cabeza me latía con un dolor sordo que pulsaba detrás de las sienes. Por un momento no recordaba dónde estaba. No recordaba nada más allá de la niebla que llenaba cada rincón de mi mente. Entonces abrí los ojos. Azul. Un azul infinito y cegador se extendía sobre mí. Parpadeé tratando de enfocar y lo sentí, el suave balanceo debajo de mi cuerpo. El olor a agua y metal recalentado por el sol. No estaba en mi cama. No estaba en la casa rentada. Estaba en una lancha. El pánico intentó subir por mi garganta, pero algo dentro de mí lo empujó hacia abajo. En su lugar llegó la claridad. Fría y cortante a pesar del calor sofocante. Me senté despacio luchando contra el mareo. Tenía la boca seca, la lengua espesa como de algodón. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Entonces la vi. Abigail, mi hija, estaba acurrucada a mi lado todavía con el chaleco salvavidas puesto. Tenía la cara enrojecida, el puente de la nariz ya mostrando señales de quemadura solar. Los labios agrietados, pero el pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Estaba respirando. Estaba viva. Gracias a Dios. Le toqué la frente, caliente pero no peligrosamente. Su pulso era firme. Pasara lo que pasara por ahora, ella estaba bien. Jalé la cobija y se la acomodé sobre la cabeza para hacerle sombra. Luego me obligué a mirar alrededor. Agua por todos lados. La superficie del lago Mojave se extendía como vidrio líquido reflejando el sol despiadado de Arizona. No había otras lanchas, ninguna orilla lo suficientemente cercana como para importar. Ningún sonido excepto el suave golpeteo del agua contra el aluminio y ese silencio horrible y opresivo que solo existe cuando estás completamente sola. Mis manos se movían en automático revisando la lancha. El espacio donde iba la llave del motor estaba vacío. Busqué los remos. Las cuerdas seguían amarradas a las cornamusas, pero los remos no estaban. Revisé los compartimentos de almacenamiento. Nada. Ni bengalas, ni silbato, ni radio. Alguien había despojado esta lancha de todo lo que necesitábamos. Entonces mis ojos se detuvieron en el termo. El mismo que Heather me había entregado esa mañana con su sonrisa perfecta. Tómate esto, mamá. Té de hierbas. Te va a ayudar con el calor. Lo levanté y lo olí. Manzanilla, quizá un poco de miel, pero por debajo había algo más, algo amargo y equivocado. Se me revolvió el estómago. Entonces lo vi. Un pedazo de papel doblado con cuidado sujeto bajo una piedra lisa cerca de mi bolsa. Las manos me temblaban cuando levanté la piedra y desdoblé la nota. La letra era de Warren. La reconocería en cualquier lugar. Lo siento, mamá, pero no nos dejaste otra opción. Sin firma, sin explicación, solo esas palabras escritas con la caligrafía cuidadosa de mi hijo. La leí una vez, 2 veces, 3 veces, tratando de que significara algo distinto, tratando de que no fuera real. Pero la verdad estaba ahí, en el motor vacío, en los remos desaparecidos, en el té adulterado con drogas, en el hecho de que Warren y Heather no estaban por ningún lado. A pesar del calor que nos aplastaba, sentí el cuerpo helarse. Esto no había sido un accidente. No era un malentendido terrible. Mi hijo hizo esto.
Mi hijo Warren, el niño que crié, el hombre al que ayudé a salir adelante en cada dificultad, me drogó, inutilizó la lancha y nos dejó a mí y a su hermana de 12 años solas en medio del lago Mojave para morir. Y la persona que lo planeó era mi propio hijo. 3 días antes de despertar en esa lancha estaba sentada en la mesa de mi cocina en Chandler, Arizona, tratando de cuadrar un presupuesto que simplemente no cuadraba. Ya pasaba de la medianoche. La casa estaba en silencio salvo por el zumbido del refrigerador. Abigail se había quedado dormida otra vez en el sillón. Los cuadernos de matemáticas estaban regados sobre la mesa de centro y su sudadera enorme le cubría la cabeza. Me llamo Diane Sullivan. Tengo 52 años. Soy viuda desde hace 3 años. Mi esposo, el padre de Abigail, murió en un accidente automovilístico un martes. Todavía no puedo pensar en eso sin que se me cierre el pecho. Hoy en día trabajo como contadora freelance. No gano mucho, pero nos alcanza para seguir a flote. La vida había sido tranquila desde que murió Michael. Pequeña, manejable, solo Abigail y yo en nuestra casa de 3 recámaras saliendo adelante como podíamos. Entonces, hace 2 meses, todo cambió. Mi hermana mayor, Clara, falleció. El cáncer se la llevó rápido. Me dejó algo en su testamento, un terreno en el condado de Mojave. 20 acres de matorral desértico que nunca había visto hasta que me enteré de cuánto valían. $5.5 millones. El valuador lo dijo con tanta naturalidad como si hablara del clima. Se venía un proyecto enorme de desarrollo, centros de datos, centros logísticos. Con el comprador adecuado ese terreno podía venderse en 15, incluso 20 millones. Me quedé mirando ese avalúo durante mucho tiempo. Ese tipo de dinero podía cambiarlo todo. El fondo universitario de Abigail. Una casa sin goteras en el techo. Tal vez hasta una jubilación que no implicara trabajar hasta caerme muerta. Fue entonces cuando Warren empezó a llamar. Mi hijo de 33 años de mi primer matrimonio. Siempre habíamos tenido una relación complicada. Después de que su padre y yo nos divorciamos, Warren iba y venía entre nosotros sin terminar de asentarse nunca. Ya de adulto se había vuelto distante. Educado pero distante. Mensajes en días festivos y cumpleaños. Eso era todo, hasta lo del terreno. De pronto Warren empezó a llamar 3 veces por semana. Mandaba mensajes todos los días. Siempre con el mismo tema. Mamá, tienes que proteger ese activo. Mételo en un fideicomiso familiar. Te va a ahorrar impuestos. Hay que mantenerlo seguro. Al principio pensé que solo estaba tratando de ayudar. Luego las llamadas se volvieron más insistentes, más urgentes. No entiendes lo vulnerable que estás ahorita. La gente se va a aprovechar. Tienes que hacer esto por Abigail. Algo no me cuadraba. La presión, la prisa, la forma en que ya ni siquiera me miraba directo a los ojos durante las videollamadas. Entonces hace 2 semanas estaba ayudando a Abigail con la tarea en el iPad familiar cuando lo vi. Un correo que Warren había dejado abierto. Se le había olvidado cerrar sesión. El asunto hizo que se me helara la sangre. Evaluación de capacidad materna y opciones de tutela de menor. Hice clic antes de poder detenerme. Era un correo de Warren a un abogado de familia. Lenguaje cuidadoso clínico. Un hijo preocupado por su madre recientemente enviudada. Posible inestabilidad relacionada con el duelo. Opciones legales para garantizar el cuidado adecuado de una menor en caso de incapacidad parental. No solo venía por el terreno. Se estaba preparando para ir por Abigail. Cerré el correo con las manos temblando. No lo confronté. Solo observé y esperé. 3 días después llamó Heather, la esposa de Warren. Nunca habíamos sido cercanas. Siempre perfectamente educada, perfectamente arreglada, perfectamente imposible de leer. Diane, hola. Warren y yo vamos a rentar una casa increíble cerca del lago Mojave el próximo fin de semana. Tiempo de convivencia familiar. Nos encantaría que tú y Abigail vinieran. Solo un par de días, descanso, sin celulares, sin estrés. Debí decir que no. Cada instinto dentro de mí gritaba que dijera que no. Pero entonces Abigail escuchó. Su cara se iluminó de una manera que no veía desde hacía meses. Mamá, por favor.
Extraño a Warren. Ya tiene muchísimo que no hacemos nada como familia. Miré la cara esperanzada de mi hija, el iPad con ese correo quemado en mi memoria, el teléfono en mi mano, y dije que sí. No porque confiara en Warren. No porque pensara que todo estaba bien. Sino porque necesitaba saber. Necesitaba ver exactamente qué estaba planeando mi hijo. Y obtuve mi respuesta. Casi me cuesta la vida. La casa era perfecta. Paredes blancas, luz suave, una vista a las montañas que parecía sacada de una postal. Demasiado perfecta, como un escenario preparado para algo terrible. Warren nos recibió en la puerta. Su sonrisa era amplia, ensayada. Mamá, sí llegaste. No lo había visto en 3 meses. Se veía más delgado, cansado. Sus ojos recorrieron mi rostro, evaluando, midiendo antes de posarse en Abigail. Hola, campeona, dijo. Abigail sonrió y lo abrazó. Ella seguía queriendo a su hermano mayor. No sabía lo que yo sabía. No veía lo que yo veía. Heather apareció detrás de él, rubia y elegante, con un vestido de lino. Diane, qué gusto que estén aquí, dijo, dándome un beso en la mejilla, frío y calculado. Pasen, pasen. Les enseño su cuarto. La casa era amplia. Sala y cocina de concepto abierto, con encimeras de granito y puertas corredizas de vidrio que daban a una terraza con vista al lago Mojave. Todo brillaba. Todo olía a limpiador de limón y a algo floral que no lograba identificar. Por aquí, dijo Heather, guiándome por un pasillo corto junto a la cocina. Abrió una puerta cerca del garaje. Pensamos que te gustaría tener un poco de privacidad. El cuarto estaba bien. Cama queen, edredón color crema, una ventana con vista al acceso para autos, pero quedaba lejos de las recámaras principales. Aislado. Abigail va a estar arriba con nosotros, añadió Heather. Le va a encantar. Hay un tapanco con juegos de mesa. Asentí, sonreí y dije. Gracias. Pero algo se me apretó en el pecho. La cena fue una parrillada en la terraza. Warren asaba pollo y verduras mientras Heather ponía la mesa con servilletas de tela y té helado en frascos de vidrio. Abigail corría por el jardín persiguiendo lagartijas. El sol se escondía detrás de la cresta, pintando el cielo de naranja y morado. Debería haber sido agradable, pero Warren casi no me miró. Cuando le pregunté por el trabajo, respondió con frases cortas. Cuando mencioné el terreno en el condado de Mojave, apretó la mandíbula. Deberíamos hablar de eso, dijo Heather con suavidad, pasándome un tazón de ensalada de col. Planeación patrimonial, asegurarnos de que todo esté protegido. Tengo testamento, respondí. Pero un fideicomiso es mejor, continuó. Sobre todo por Abigail. ¿Quieres asegurarte de que esté cuidada? Sí. Tengo 52 años, la interrumpí. No me estoy muriendo. La sonrisa de Heather no se movió. Claro que no, solo es planeación inteligente. Warren no dijo nada. Miraba su plato, masticando despacio. Esa noche, acostada en el cuarto aislado junto al garaje, me quedé mirando el techo. El aire acondicionado zumbaba afuera, los grillos cantaban, pero no podía dormir. Cerca de la medianoche escuché voces. Me incorporé y contuve la respiración. Warren y Heather estaban en la terraza. Sus voces eran bajas, apagadas por la puerta corrediza, pero alcancé a escuchar fragmentos. Mañana solo síguete al plan. ¿Y si no confía en mí? Silencio. Luego pasos dentro de la casa, una puerta cerrándose. Me volví a recostar. El corazón me golpeaba las costillas. Debí haber tomado a Abigail en ese momento. Salir al coche, manejar de regreso a Chandler, cerrar con llave y llamar a un abogado. Pero no lo hice. Me dije que estaba siendo paranoica, que había escuchado mal, que mi hijo no sería capaz de hacerme daño. Me prometí mantener los ojos abiertos, estar alerta, ver qué traía el día siguiente. Esa duda casi nos costó todo. La mañana empezó con sonrisas y café. Para el mediodía apenas podía mantenerme despierta. Desperté con el olor a tocino. Cuando entré a la cocina, Heather ya estaba frente a la estufa, el cabello recogido en una cola de caballo, tarareando suavemente. Warren estaba sentado a la mesa, desplazándose en su celular. Abigail servía jugo de naranja.
Buenos días, mamá, dijo Warren sin levantar la vista. Buenos días, respondí mientras me servía café. Mis manos estaban firmes, pero mi mente no. No dejaba de escuchar el susurro de la noche anterior. Mañana. Síguete al plan. Estamos pensando salir como a las 10, dijo Heather con entusiasmo. El lago está precioso en la mañana. Todavía no hay tanta gente. Suena bien, respondí. Después del desayuno, Heather preparó un termo grande. Lo llenó con cuidado, agregó miel y revolvió. Té de hierbas, explicó. Manzanilla y menta. Ayuda con el mareo. Allá afuera el agua se puede poner movida. La observé cerrar bien la tapa. Me sonrió. Te va a encantar. En la marina Warren se encargó de todo. Habló con el encargado, un hombre de mediana edad, rostro curtido por el sol y un gafete que decía Jerry Wallace. Jerry nos entregó las llaves de 2 lanchas pequeñas. Warren asentía, pero noté que pasó demasiado tiempo revisando el motor de una de ellas. Demasiado. ¿Por qué 2 lanchas?, pregunté. Así es más divertido, dijo Warren. Tú y Abigail pueden tener su tiempo de mamá e hija. Vamos a estar cerca. Los ojos de Abigail brillaron. ¿Puedo manejar, mamá? Dudé un segundo, pero se veía tan emocionada, tan confiada. Claro, corazón. Nos subimos en lanchas separadas, Warren y Heather en una, Abigail y yo en la otra. El sol ya estaba alto, el aire vibraba con el calor. El lago Mojave se extendía frente a nosotras, azul e interminable. Warren encendió su motor primero. El nuestro tosió, luego arrancó. Lo seguimos hacia el agua abierta. Durante los primeros 20 minutos casi fue tranquilo. Las lanchas se mantenían cerca, quizá a unos 15 metros. Abigail reía cuando el agua le salpicaba la cara. Yo mantenía una mano en el volante y la otra cubriéndome los ojos del sol. Entonces Heather se puso de pie en su lancha y nos hizo señas para acercarnos. Diane, toma esto, dijo levantando el termo. Me acerqué. Me lo pasó. Tómate un poco. Hace mucho calor. Hay que mantenerse hidratadas. El té estaba frío, ligeramente dulce. Sabía a menta y a algo más que no lograba identificar. Una voz en mi cabeza susurró, no te lo tomes. Pero me dije que estaba exagerando, que un termo con té no podía ser peligroso. Abigail tomó primero, luego me lo pasó. Yo di un trago largo. Gracias, grité. Heather sonrió. De nada. Warren volvió a encender su motor. Su lancha se adelantó un poco. Seguimos avanzando. 10 minutos después sentí la cabeza pesada, los brazos y las piernas lentos. Parpadeé con fuerza tratando de enfocar. Mamá, la voz de Abigail sonaba lejana. Tengo mucho sueño. Yo también, mi amor. Miré hacia la lancha de Warren. Estaba más lejos ahora. Tal vez a 100 metros, luego a 200. Warren, intenté gritar. Mi voz salió débil, apenas un susurro. Abigail se recargó contra el costado de la lancha, los ojos cerrándose. Intenté alcanzarla, pero mi brazo se sentía como si pesara 1000 kilos. Volví a mirar. Su lancha era cada vez más pequeña, un punto blanco sobre el azul. Heather estaba de pie atrás. No nos saludaba. Solo observaba. Intenté arrancar el motor. Mis dedos torpes buscaron la llave. Giró. Hizo clic. Nada. El mundo se inclinó. El sol ardía sobre nuestras cabezas. Mi hija yacía inmóvil a mi lado. Lo último que vi antes de que todo se fuera a negro fue la lancha de mi hijo haciéndose cada vez más pequeña en el horizonte. Ni una sola vez se dio la vuelta. Cuando desperté por segunda vez no perdí tiempo en el pánico. Entré en un estado que había aprendido décadas atrás, modo supervivencia. El sol estaba más bajo ahora, todavía brutal, todavía implacable, pero con otro ángulo. Había estado inconsciente durante horas. Me incorporé despacio probando mi cuerpo. Dolor de cabeza, boca seca, brazos y piernas rígidos y adoloridos. Pero podía moverme. Podía pensar.
Abigail seguía dormida a mi lado acurrucada bajo el chaleco salvavidas que le había colocado sobre el rostro para darle sombra. Su respiración era regular. Su pulso cuando lo revisé era fuerte. Gracias a Dios. Volví mi atención a la lancha. Esta vez observé todo no con miedo sino con intención. El motor. Me arrodillé junto a él y levanté la tapa. La llave no estaba así, pero ese no era el único problema. El cable de encendido había sido desconectado, no cortado, no dañado, sino retirado limpiamente. Alguien había hecho esto a propósito. Me senté sobre los talones mirando el espacio vacío donde debía estar el cable. Warren había pasado demasiado tiempo revisando ese motor en la marina. Demasiado. Ahora sabía por qué. Revisé el compartimento de almacenamiento. Dentro encontré 2 botellas de agua, una abierta y otra sellada. Una sola barra energética. Un botiquín pequeño con vendas y toallitas antisépticas. El termo todavía medio lleno de ese té dulce y venenoso. Y la nota aún escondida bajo la piedra donde la había encontrado. La desdoblé con cuidado y la leí otra vez. La letra de Warren. Sus palabras. Lo siento, mamá, pero no nos dejaste otra opción. La volví a doblar y la guardé en el bolsillo impermeable de mi chamarra. Evidencia. Evalué nuestros recursos. 2 botellas de agua, quizá unos 900 mililitros en total. Con este calor y siendo 2 personas nos alcanzarían a lo mucho 12 horas. La barra energética no ayudaría mucho. No teníamos sombra salvo los chalecos salvavidas. No había remos, ni radio, ni bengalas. Abigail se movió. Abrió los ojos lentamente, confundida. Mamá. Aquí estoy, mi amor. La ayudé a sentarse y le pasé la botella de agua abierta. Toma despacio. Obedeció con los labios resecos y agrietados. ¿Qué pasó? Nos perdimos, dije. No era una mentira. No del todo. Miró a su alrededor, el lago vacío, las montañas a lo lejos. ¿Dónde está Warren? Se adelantó. Ahorita lo alcanzamos. Otra mentira. Pero no podía decirle la verdad. Todavía no. Hice cuentas. La orilla estaría a unos 3 o 4 kilómetros, quizá más. Demasiado lejos para que Abigail nadara, sobre todo en su estado. Pero yo podía hacerlo. Había nadado distancias mayores en la universidad cuando mi cuerpo era más joven y fuerte. Si salía ahora podía llegar a tierra antes de que anocheciera, encontrar ayuda y regresar. Si me quedaba, las 2 moriríamos ahí. Abigail me miró confiada. Tomé su rostro entre mis manos. Necesito que te quedes en esta lancha. No te metas al agua. No desperdicies energía gritando. Si ves otra lancha, hazle señas, pero no grites. Guarda tus fuerzas. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Te vas a ir? Voy a ir por ayuda. Voy a regresar. Te lo prometo. No, su voz se quebró. No me dejes como Warren. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. La abracé con fuerza, la apreté contra mí. Yo no soy nada como Warren. Yo soy tu mamá. Voy a volver por ti. ¿Me entiendes? Asintió contra mi hombro sollozando. Encontré una pluma en el botiquín. En la parte de atrás de la nota de Warren escribí: Diane Sullivan 52. Abigail Sullivan 12. Drogadas y abandonadas. Lago Mojave 14 de junio. La guardé debajo de la botella de agua sellada donde se mantendría seca. Luego besé la frente de Abigail, ajusté su chaleco salvavidas y me subí al borde de la lancha. El agua estaba más fría de lo que esperaba. El choque me sacudió por completo, me despertó de golpe. Miré hacia atrás por última vez. Abigail se veía pequeña y sola en esa lancha a la deriva, mirándome con los ojos grandes llenos de terror. Entonces empecé a nadar, porque si no nadaba las 2 íbamos a morir ahí. El agua parecía interminable. Cada brazada quemaba. Cada respiración era una batalla. Pero seguí avanzando porque las madres no tienen el lujo de rendirse. Nadé constante, no rápido.
No podía darme el lujo de la velocidad. Necesitaba resistencia. Me dolían los brazos. Las piernas se sentían como de plomo. El agua del lago me salpicaba en los ojos, la nariz, la boca. Tragué un poco, me atraganté, tosí, lo escupí y seguí nadando. Pensé en Warren. Warren a los 7 años ayudándome a hornear galletas en la diminuta cocina de nuestro departamento. Warren a los 10 abrazándome fuerte después de que su padre se fue, susurrándome: siempre voy a cuidar de ti, mamá. Warren a los 15 ganando la competencia de matemáticas. Yo estaba tan orgullosa. ¿Qué le pasó a ese niño? ¿Cuándo cambió? Sabía la respuesta. Heather. Hace 3 años. Cuando la trajo a casa en Acción de Gracias lo vi de inmediato. La forma en que miraba nuestra casa calculando. La manera en que preguntaba por mi plan de retiro, mis bienes, mi seguro. Después de eso Warren empezó a pedirme dinero. 5,000 para una oportunidad de negocio, 10,000 para el enganche, 15,000 para cubrir deudas. Nunca era suficiente. ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que tu propia madre? Los brazos se me acalambraron. Me detuve un momento flotando, jadeando por aire. La orilla todavía se veía imposiblemente lejos. Me giré. La lancha era ahora un puntito. Ya no podía ver a Abigail. El pánico me arañó el pecho. ¿Y si se caía al agua? ¿Y si otra lancha la encontraba y no le creía? ¿Y si nadie la encontraba nunca? Volví a nadar más fuerte esta vez. Demasiado fuerte. Mis músculos gritaban de dolor. Despacio, controla el ritmo, pero no podía. Mi bebé estaba allá afuera sola. La voz de mi esposo resonó en mi memoria. Eres la persona más fuerte que he conocido, Diane. Me lo dijo durante la quimioterapia, durante esos horribles últimos meses en los que apenas podía mantenerse de pie y aún así yo lo sostenía. Cuando trabajaba de tiempo completo lo cuidaba y me aseguraba de que Abigail siguiera yendo a sus entrenamientos de fútbol y a sus clases de piano. Eres la persona más fuerte que he conocido. Tenía que ser fuerte ahora. Por Abigail, por mí. Mis brazos se movían de manera mecánica. Brazada. Respira. Brazada. Respira. Mi mente se fue a otro lugar, a un sitio entumecido y lejano. Mi cuerpo siguió en automático. El sol se estaba poniendo. El agua se volvió dorada, luego naranja, después gris. Levanté la vista. La orilla estaba más cerca. Ya podía distinguir detalles: formaciones rocosas, matorrales, un camino de terracería serpenteando por la cresta. 500 metros, quizá menos. Puedo lograrlo. Puedo lograrlo. Mi mano chocó con algo sólido. Roca. Agua poco profunda. Me arrastré hacia adelante, gateando entre el agua baja, jalando mi cuerpo hasta subirlo a la arena y la piedra. Las piernas me fallaron. Me desplomé sobre el suelo caliente y áspero, jadeando, temblando. Lo había logrado. Me quedé ahí un momento largo mirando el cielo. Era de un azul profundo, desvaneciéndose a morado en los bordes. Las estrellas empezaban a aparecer. Lo logré. Ahora tengo que salvar a Abigail. Intenté ponerme de pie. Las piernas se doblaron. Me forcé a levantarme otra vez, di unos pasos torpes y caí. Levántate. Levántate. Estaba a 4 patas, sollozando agotada, cuando lo escuché. El sonido de la salvación. El rugido de un motor. Chester Hayes tenía 63 años, manejaba una Ford vieja y destartalada y me salvó la vida sin siquiera saberlo. Frenó en seco en cuanto me vio. Yo estaba de rodillas al borde del camino de terracería, empapada y temblando, apenas capaz de levantar la cabeza. «Señor, ¿está bien?» Levanté la vista. Cabello gris, cara curtida por el sol, ojos amables. «Mi hija», alcancé a decir con la voz rota. «Una lancha en el lago, por favor». No dudó. Sacó su teléfono, marcó al 911 y me ayudó a subir al asiento del copiloto. Me envolvió los hombros con una cobija y me dio una botella de agua. «Tome despacio», dijo. «¿Dónde está su hija?» Se lo conté. Lago Mojave, lancha pequeña con motor, 12 años sola.
Repitió todo al despachador y luego arrancó rumbo a la marina rápido pero firme, una mano en el volante y la otra sosteniendo el teléfono. Ya van en camino los de rescate, me dijo. La van a encontrar. Asentí apretando la botella de agua, rezando para que tuviera razón. 45 minutos después la encontraron. Abigail estaba deshidratada, quemada por el sol y aterrorizada pero viva. La llevaron a la misma clínica de urgencias a la que Chester me había llevado a mí. Cuando me vio rompió en llanto y yo la abracé tan fuerte que pensé que la iba a quebrar. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Nos pusieron en cuartos separados. Las enfermeras nos conectaron a sueros, revisaron nuestros signos vitales y aplicaron ungüento en las quemaduras. Mis brazos estaban en carne viva por el sol y por la nadada. El rostro de Abigail estaba rojo intenso, los labios agrietados e hinchados. La enfermera Ramírez, una mujer de unos 30 y tantos años, de mirada aguda y trato directo, se sentó a mi lado mientras el suero goteaba en mi brazo. ¿Cómo pasó esto?, preguntó con suavidad. Se lo conté todo. La casa rentada, el termo, las 2 lanchas Warren y Heather desapareciendo. Despertar sola en medio del lago con el motor saboteado. La expresión de la enfermera Ramírez se endureció. Eso no suena a un accidente. No lo fue, dije. Asintió despacio. Voy a llamar a la policía. En menos de una hora llegó la detective Jennifer Cole. Tenía unos 40 años, era alta, serena, con el cabello oscuro recogido en un chongo. Llevaba una libreta y una intensidad silenciosa que por primera vez desde que empezó esta pesadilla me hizo sentir que alguien de verdad me estaba escuchando. Se sentó frente a mí y me dejó hablar. Le conté sobre el terreno en el condado de Mojave, los $5.5 millones. Las llamadas de Warren, la presión para que firmara la propiedad. El correo sobre la evaluación de capacidad materna, la invitación al lago Mojave, el termo de Heather, los remos desaparecidos, el motor inutilizado, la nota que encontré bajo la piedra. La detective Cole tomó notas, hizo preguntas, no me interrumpió. Cuando terminé dijo: ¿Todavía tiene la nota? Metí la mano en el bolsillo impermeable de mi chamarra. La nota estaba húmeda pero intacta. Se la entregué. La leyó sin mostrar emoción alguna. Luego levantó la vista. También vamos a necesitar el termo. Sigue en la lancha, dije. O debería estar ahí. Ya lo recuperamos, respondió. Vamos a analizar el contenido. También necesitaremos muestras de sangre suyas y de Abigail. Esa misma noche nos sacaron sangre. 2 días después llegaron los resultados del laboratorio, benzodiazepinas en ambas. Un sedante lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente durante horas a una mujer adulta y a una niña. La detective Cole volvió a verme en el hotel donde me estaba quedando con Abigail. Se sentó en la mesita junto a la ventana y abrió su libreta. Señora Sullivan, esto es intento de homicidio y poner en peligro a una menor. ¿Quién querría hacerle daño? No dudé. Mi hijo Warren Sullivan. Ella no pareció sorprendida. Cuénteme todo. Y lo hice. Le hablé de las deudas de Warren, de su obsesión con el terreno, del cálculo frío de su esposa Heather. Le conté de las 2 lanchas, del motor descompuesto a propósito de la separación deliberada. De cómo nos vieron beber de ese termo y luego se alejaron navegando. La detective Cole lo anotó todo. Después levantó la vista con la mirada firme. Vamos a tener que verificar algunas cosas. Los registros de renta de las lanchas, los videos de seguridad de la Marina, declaraciones de testigos. Pero con base en lo que me ha contado y en la evidencia física voy a abrir una investigación completa. Un alivio tan fuerte me recorrió el cuerpo que estuve a punto de volver a llorar. Vamos a atraparlo, dijo. Se lo prometo. Se puso de pie, cerró la libreta y me miró directo a los ojos. Señora Sullivan, yo le creo. Ahora había que demostrarlo. Volver a casa debería haberse sentido seguro, pero no fue así porque incluso a la distancia Warren seguía intentando destruirme. Abigail casi no habló durante el camino de regreso a Chandler. Iba sentada en el asiento del copiloto mirando por la ventana con las manos apretadas sobre el regazo. Cuando llegamos a casa me siguió de cuarto en cuarto sin querer quedarse sola. Esa noche se metió a la cama conmigo. No lo hacía desde que tenía 6 años. Todo está bien, mi amor, le susurré acariciándole el cabello.
Ya estamos a salvo. Pero ni yo misma estaba segura de creerlo. Al tercer día de estar en casa, la detective Cole llamó. Revisamos los registros telefónicos de Warren, me dijo. En las 9 horas después de que usted desapareció hizo 2 llamadas, ambas a abogados. No llamó al 911. No llamó a la Guardia Costera. No reportó su desaparición. Cerré los ojos. Apreté el teléfono con fuerza. Él sabía que ustedes estaban ahí afuera, continuó. Y no hizo nada. Debería haberme sorprendido, pero no fue así. Una parte de mí ya lo sabía. Hay más, dijo la detective Cole. Hablamos con Jerry Wallace, el encargado de la marina. Dijo que Warren y Heather regresaron la lancha alrededor de las 4 de la tarde. Tranquilos, relajados. Bromeaban sobre el clima. No preguntaron por su lancha. Ni siquiera la mencionaron. Se me revolvió el estómago. También estamos investigando las finanzas de Warren, siguió. Debe $520,000. Préstamos comerciales, tarjetas de crédito, deudas de juego. Su esposa Heather tiene otros 80,000 en deudas de tarjetas. Llevan 3 meses de atraso en la hipoteca. Ya se presentaron avisos de embargo. $500,000. De pronto el terreno de 5.5 millones en el condado de Mojave tenía todo el sentido del mundo. Señora Sullivan, su hijo, estaba desesperado. Y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Le di las gracias y colgué. 10 minutos después sonó el timbre. Un mensajero me entregó un sobre grueso lleno de documentos legales. Lo abrí con las manos temblorosas. Petición de emergencia para evaluación de capacidad mental y tutela temporal de la menor Abigail Sullivan. Me estaban demandando. Warren y Heather me estaban demandando por la custodia de Abigail, alegando que yo no era mentalmente apta. Me senté a la mesa de la cocina y leí el documento completo. Pintaba la imagen de una mujer inestable, errática, negligente, una mujer que había puesto a su hija en peligro. Le estaban dando la vuelta a la historia, convirtiéndome a mí en la villana. Llamé a Jonathan Webb, el abogado que Sandra me había recomendado. Su anticipo era de $25,000. Acepté sin dudar. Jonathan llegó a mi casa esa misma tarde. Tendría unos 50 años, cabello plateado y mirada afilada. Están intentando voltear la narrativa, dijo revisando la petición. Pintarla como inestable para poder controlar a Abigail dentro de la herencia. Es una jugada muy atrevida considerando que están bajo investigación por intento de homicidio. ¿Pueden ganar?, pregunté. No si peleamos de manera inteligente. Tenemos el reporte policial, la evidencia médica, la nota, la lancha dañada, las drogas en su organismo. Los hechos están de nuestro lado. Me miró con seriedad. Pero esto se va a poner feo. Van a atacar su carácter, su criterio, su capacidad como madre. ¿Está lista para eso? Pensé en Abigail arriba asustada y en silencio. Pensé en Warren alejándose en la lancha dejándonos morir. Estoy lista, dije. Lo quiero en la cárcel. Durante la semana siguiente la detective Cole siguió investigando. Llamaba con actualizaciones, solicitó registros bancarios por citatorio, entrevistó testigos, revisó videos de vigilancia. Estoy revisándolo todo, me dijo. Pólizas de seguro, documentos legales, correos electrónicos. Si hay algo ahí lo voy a encontrar. Le creí. 3 días después volvió a llamar. Esta vez su voz era distinta, más tensa. Señora Sullivan, encontramos algo. Se me heló la sangre. ¿Qué cosa?, pregunté. Una póliza de seguro de vida a su nombre. ¿De cuánto?, pregunté. $2 millones. El beneficiario es Warren Sullivan. Se contrató hace 6 meses. Yo pensaba que lo peor era que mi hijo hubiera intentado matarme. Estaba equivocada. Lo peor fue descubrir que lo había planeado durante 6 meses. La voz de la detective Cole se mantenía firme, pero podía oír la tensión debajo. Señora Sullivan necesita sentarse para esto. Ya estaba sentada. Tenía las manos aferradas al borde de la mesa de la cocina. Hace 6 meses Warren contrató un seguro de vida a su nombre. $2 millones. Beneficiario, Warren Sullivan.
La habitación pareció girar. Yo no sabía, balbuceé. Usted firmó algo, dijo la detective Cole. ¿Lo recuerda? Y entonces lo recordé. Warren había venido en enero. Trajo unos papeles. Documentos de planeación patrimonial, dijo. Para protegerte a ti y a Abigail. Para que todo esté en orden. Yo confié en él. Firmé sin leer con cuidado. Eso no era planeación patrimonial, dijo la detective Cole en voz baja. Era una solicitud de seguro de vida. Y él se puso a sí mismo como beneficiario. 2 millones del seguro más el terreno de 5.5 millones en el condado de Mojave. 8 millones en total. Si usted hubiera muerto allá en el lago, continuó Warren, habría cobrado 2 millones en cuestión de semanas. Súmele el terreno que heredaría como su pariente más cercano y se habría llevado casi 8 millones. No pude hablar. Las lágrimas corrían por mi cara. No era miedo. Era desamor. Había calculado mi muerte como si fuera una inversión. Hay más, dijo la detective Cole. Conseguimos una orden para revisar su laptop. Encontramos su historial de búsquedas. Las leyó en voz alta despacio. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en morir por deshidratación? 3 semanas antes del viaje. Estadísticas de ahogamientos en el lago Mojave 2 semanas antes. Tiempo de pago de un seguro de vida por muerte accidental 1 semana antes. Se investiga a los beneficiarios si la muerte es accidental 3 días antes. Me cubrí la boca con la mano. Dios mío. Lo investigó. Lo planeó todo. Señora Sullivan, esto no fue una decisión impulsiva. Fue un intento de homicidio premeditado con fines económicos. Pensé en Warren cuando era un niño. En cómo me agarraba la mano al cruzar la calle. En cómo corría hacia mí llorando cuando se caía de la bicicleta buscando consuelo. En cómo una vez a los 10 años me dijo, siempre voy a cuidar de ti, mamá. ¿Cuándo desapareció ese niño? ¿En qué momento se convirtió en esto? Jonathan Webb vino esa misma tarde. Revisó toda la evidencia que la detective Cole había enviado, la póliza del seguro, el historial de búsquedas, los registros financieros, la nota de la lancha. Esto es sólido, dijo recargándose en la silla. El fiscal va a proceder por intento de homicidio, conspiración y poner en peligro a una menor. Warren y Heather se enfrentan a muchos años de prisión. Luego me miró con seriedad. Pero Warren va a pelear. Va a usar el argumento de la capacidad mental. Va a intentar pintarla como inestable, olvidadiza, poco confiable. Tenemos que estar preparados. Estoy lista, dije. Esa noche Sandra vino a casa. Me rodeó con los brazos y me sostuvo mientras lloraba. Lo siento tanto, susurró. Siempre supe que Heather era mala noticia, pero Warren, nunca lo habría imaginado. Yo tampoco, dije. Eso es lo peor. Sandra se apartó un poco y me miró con los ojos llenos de determinación. Vas a pelear. Vas a ganar. Y ese muchacho va a pagar por lo que hizo. Asentí secándome las lágrimas. Miré al otro lado de la sala donde Abigail dormía en el sillón, la cara todavía roja por la quemadura del sol. Se veía tan pequeña, tan frágil. Warren también había estado dispuesto a matarla. A su propia hermanita, una niña de 12 años, por dinero. ¿Qué clase de monstruo había criado? Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en el historial de búsquedas. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en morir por deshidratación? Él se había sentado frente a la computadora escribiendo eso en Google, calculando cuánto tardaría su propia madre en morir de sed bajo el sol del desierto. Y luego me invitó al lago. Sonrió. Me abrazó. Me dio ese termo. Sabiendo todo. 2 semanas después la detective Cole volvió a llamar. Señora Sullivan, encontramos algo más. Se me cayó el estómago. ¿Qué cosa? Un testamento. Un testamento falsificado a su nombre. Cerré los ojos. Se pone peor, dijo en voz baja. Falsificó su firma usando una tarjeta de cumpleaños que usted le envió hace 2 años. Dicen que enfrentar a tus demonios es difícil. No te dicen cómo se siente cuando tu demonio es tu propio hijo.
Entré a la sala del tribunal en una mañana fría de octubre 3 meses después de lo del lago Mojave. Jonathan Webb caminaba a mi lado, su mano tocando brevemente mi hombro. Abigail se quedó en casa con Sandra. Aún no estaba lista para ver a Warren. Yo tampoco lo estaba, pero no tenía opción. Warren estaba sentado en la mesa de la defensa. Llevaba un traje que nunca le había visto, azul marino claro. Tenía el cabello corto. Se veía más delgado, más viejo. No me miró. Heather estaba sentada a su lado, perfectamente compuesta, con las manos cruzadas sobre el regazo. Me miró una sola vez con una expresión vacía, como si yo fuera una desconocida. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El estado de Arizona contra Warren Sullivan y Heather Sullivan, anunció el secretario. Los cargos se leyeron en voz alta. Intento de homicidio en primer grado, poner en peligro a una menor y conspiración para cometer homicidio. Warren miraba fijamente al frente. La fiscal Margaret Rhodes se levantó para dar su alegato inicial. Tenía poco más de 40 años, mirada afilada y una presencia imponente. Su voz llenó la sala. Este caso trata de la codicia, comenzó. De un hijo que valoró $8 millones más que la vida de su propia madre. Caminó hacia el jurado haciendo contacto visual con cada uno. La evidencia demostrará que Warren Sullivan planeó, investigó y ejecutó de manera sistemática un plan para asesinar a su madre Diane Sullivan y a su hermana de 12 años Abigail Sullivan. Contrató una póliza de seguro de vida a nombre de su madre sin que ella lo supiera. Investigó cuánto tiempo tarda una persona en morir por deshidratación. Saboteó una lancha. Las drogó a ambas. Y luego se fue dejándolas morir. El jurado escuchaba completamente atento. Luego se levantó el abogado defensor. Era más joven, bien arreglado, seguro de sí mismo, de una forma que se sentía ensayada. Esto es un trágico malentendido, dijo con voz suave. Warren Sullivan ama a su madre. Lo que ocurrió en el lago Mojave fue una serie de eventos desafortunados, no un intento de homicidio. Demostraremos que la evidencia es circunstancial, incompleta y mal interpretada. Pero sus palabras sonaban vacías. Ni él mismo parecía creerlas. La fiscal Rhodes llamó a su primer testigo. Un agente de seguros declaró sobre la póliza de $2 millones. Warren la había solicitado. Warren era el beneficiario. Diane había firmado los documentos creyendo que se trataba de planeación patrimonial. La señora Sullivan sabía que se trataba de un seguro de vida con su hijo como beneficiario, preguntó Rhodes. No, señora, respondió el testigo. Se le dijo que era parte de un plan de protección de un fideicomiso familiar. Después pasó el perito en informática forense. Dio al jurado a través del historial de búsquedas de Warren proyectado en una pantalla grande para que todos lo vieran. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en morir por deshidratación? Estadísticas de ahogamientos en el lago Mojave. Tiempo de pago de un seguro de vida por muerte accidental. ¿Se investiga a los beneficiarios si la muerte es accidental? El jurado miraba la pantalla en silencio. Una mujer se tapó la boca. Otra negó lentamente con la cabeza. El abogado defensor se levantó de inmediato. Las búsquedas por sí solas no prueban intención, su señoría. Objeción rechazada, dijo el juez. El jurado decidirá la relevancia. Luego vino la evidencia física. El termo. Las huellas de Heather en la tapa. Las huellas de Warren en el cuerpo del recipiente. El reporte toxicológico. Benzodiazepinas encontradas en el termo que coincidían exactamente con las drogas halladas en la sangre de Diane y Abigail. Las fotografías de la lancha mostraban el cable del motor desconectado, los remos faltantes, el sabotaje deliberado. La fiscal Rhodes levantó las imágenes para que el jurado las viera. Las dejó ahí un momento. Les permitió asimilar lo que estaban observando. Aquello no había sido un accidente. Había sido sabotaje. Había sido un intento de homicidio. Warren se movió inquieto en su asiento. Las manos le temblaban. Le susurró algo con urgencia a su abogado, quien negó con la cabeza. Heather permaneció inmóvil, mirando fijamente al frente. La fiscal Rhodes volvió a dirigirse al jurado. Y esto es apenas el comienzo, porque Warren Sullivan no solo planeó matar a su madre.
También planeó robarle incluso después de muerta. Hizo una pausa dejando que sus palabras pesaran en la sala. Su señoría el Estado desea presentar el exhibito 47, un testamento falsificado. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Yo había pensado que descubrir el seguro de vida era la peor traición posible, hasta que sacaron la tarjeta de cumpleaños. La tarjeta que escribí con todo mi amor. La tarjeta que él usó para falsificar mi testamento. La fiscal se colocó frente al jurado sosteniendo un documento. Durante el cateo en el domicilio del acusado encontramos esto, dijo levantándolo. El último testamento y voluntad de Diane Sullivan fechado hace un año. En él el 70% del patrimonio de la señora Sullivan se deja a Warren Sullivan y el 30% a Abigail Sullivan. La firma se veía real. Se veía como la mía. Me puse de pie de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. Yo nunca firmé eso. El juez me miró con seriedad. Señora Sullivan, por favor, siéntese. Tendrá su turno. Jonathan me tomó del brazo con suavidad y me ayudó a sentarme de nuevo. La fiscal continuó. El Estado llama a declarar a la perita en documentos, la doctora Patricia Thornton. Una mujer mayor con lentes subió al estrado. Se veía tranquila, metódica, precisa. Doctora Thornton, ¿puede explicarle al jurado lo que encontró? Sí. Esta firma es una falsificación. Una falsificación de alta calidad, pero una falsificación al fin y al cabo. La firma fue escaneada digitalmente de otro documento y colocada en este testamento. El jurado se inclinó hacia adelante. ¿Pudo identificar el documento de origen? Sí pudimos. La fiscal caminó hacia la mesa de evidencias y levantó una funda de plástico. Dentro había una tarjeta de cumpleaños. El pecho se me apretó. La sostuvo para que el jurado la viera. En el frente un diseño alegre con globos. Dentro mi letra. Feliz cumpleaños, Warren. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Siempre te amaré. Mamá. Mi firma al final, mamá. Como pueden ver, continuó la doctora Thornton, la firma en el testamento falsificado coincide exactamente con la firma de esta tarjeta de cumpleaños píxel por píxel. La fiscal proyectó ambas firmas en la pantalla. Se superponían de manera perfecta. Alguien escaneó esta firma y la colocó digitalmente en el testamento falsificado. Un murmullo recorrió la sala. La fiscal se volvió hacia mí. Señora Sullivan, ¿usted le dio permiso a su hijo para usar su firma en documentos patrimoniales? Apenas pude hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro. No dije. Escribí esa tarjeta para decirle que lo amaba, y él la usó para robarme incluso después de que yo debía estar muerta. Una de las juradas se secó las lágrimas. Otro negó con la cabeza, lleno de asco. La fiscal Rodés se volvió hacia el jurado. Señoras y señores, esto demuestra planeación, intención y malicia. Warren Sullivan no solo planeó matar a su madre. Planeó beneficiarse dos veces, primero con el pago del seguro y después con una herencia fraudulenta. Hizo una pausa para que el mensaje calara. Si Diane Sullivan hubiera muerto en ese lago, Warren habría cobrado $2 millones del seguro de vida en cuestión de semanas. Y luego con este testamento falsificado habría reclamado el 70% de su patrimonio, incluyendo el terreno de $5.5 millones. De pronto Warren se levantó de su asiento. Yo no. Heather dijo que solo era un plan de respaldo por si acaso. Su abogado lo agarró del brazo siseándole entre dientes. Warren, siéntate ahora mismo. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo había escuchado. La cabeza de Heather giró bruscamente hacia Warren. Lo fulminó con la mirada, los dientes apretados. ¡Cállate! La fiscal Rodés se giró lentamente hacia Warren con una calma mortal en la voz. ¿Un plan de respaldo? ¿Un plan de respaldo para qué, señor Sullivan? ¿Para después de asesinar a su madre? El abogado defensor se puso de pie de inmediato. Objeción. Argumentativo. Concedida, dijo el juez, pero el jurado no podrá olvidar lo que el acusado acaba de decir. Warren se dejó caer en la silla pálido y temblando. Heather miraba al frente, la mandíbula rígida irradiando furia.
Yo miré a mi hijo. No con enojo, sino con algo más profundo, algo que dolía más que la rabia, tristeza. Me levanté de nuevo, esta vez despacio. Jonathan no me detuvo. El juez tampoco. Miré directamente a Warren. Escribí siempre te amaré en esa tarjeta, dije con la voz quebrada. Y tú convertiste mi amor en un arma. Por fin Warren me miró. Solo por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza tal vez? ¿Arrepentimiento? Luego apartó la mirada. La fiscalía cerró su caso. Ahora era mi turno. Mi turno de subir al estrado. Mi turno de mirar a mi hijo a los ojos y decirle al mundo lo que había hecho. Acaban de ver cómo mi amor se convirtió en evidencia. ¿Siguen conmigo? Escriban 1. Nota rápida. Esta narración mezcla dolor real con elementos narrativos. Algunos detalles están moldeados para impacto, no como hechos literales. Si eso no es lo suyo, pueden salir sin problema. Me preguntaron si estaba lista para testificar. No lo estaba. Pero lo hice de todos modos. Porque a veces el valor no es estar listo, sino hacerlo aunque estés aterrada. Caminé hasta el estrado, levanté la mano derecha y juré decir la verdad. Toda la verdad. Me senté. Y miré al jurado. No miré a Warren. Todavía no. La fiscal Rodés se acercó. Señora Sullivan, ¿puede decirle al tribunal qué ocurrió esa mañana en el lago Mojave? Tomé aire. Mi voz salió firme. Heather nos dio un termo. Dijo que era té de hierbas, manzanilla y menta. Insistió en que lo tomáramos, que ayudaría con el mareo. Hice una pausa recordando. Abigail tomó primero y luego yo. Sabía dulce, un poco extraño, pero confié en ellos. 20 minutos después apenas podía mantener los ojos abiertos. Abigail se desplomó a mi lado. Traté de encender el motor, pero la llave ya no estaba. Busqué los remos, también habían desaparecido. Se me quebró la voz. Y entonces vi el bote de Warren haciéndose cada vez más pequeño, alejándose y dejándonos ahí. ¿Qué pensó en ese momento?, preguntó la fiscal con suavidad. Pensé, mi hijo me está dejando morir. El niño que crié. El muchacho por el que sacrifiqué todo. Las lágrimas me corrieron por la cara. Y también dejó a su hermana. Dejó sola a Abigail, una niña de 12 años. ¿Qué pasó por su mente cuando despertó?, continuó Rodés. Sobrevivir. Tenía que salvar a Abigail. No podía pensar en por qué Warren hizo esto. Solo tenía que vivir. Cuéntenos del nado. Lo describí todo. El agua fría, el agotamiento, pensar en Abigail sola en ese bote, las ganas de rendirme y aún así obligarme a seguir. No pensé en el dinero ni en el terreno, dije. Pensé en todas las veces que abracé a Warren cuando tenía miedo, cuando estaba enfermo, cuando me necesitaba. Me derrumbé. Y me pregunté en qué momento dejé de ser su madre y me convertí solo en un obstáculo. Varios jurados lloraban. Un hombre se secó los ojos con la manga. La fiscal dejó que el silencio hablara. Luego preguntó. Señora Sullivan, ¿usted ama a su hijo? Bajé la mirada hacia mis manos. Sí. Lo amo. Y todavía lo amo. Eso es lo que hace todo esto tan difícil, porque después de todo sigue siendo mi hijo. Pero intentó matarme y tengo que vivir con eso. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Estaba pulido, agresivo. Señora Sullivan, ¿no es posible que Warren pensara que las encontrarían rápido? ¿Que todo esto fue solo un error de cálculo, no un intento de asesinato? Lo miré directo a los ojos. Se llevó la llave del motor. Quitó los remos. Nos drogó. Investigó cuánto tiempo tarda una persona en morir por deshidratación. ¿Eso le suena a un error de cálculo o le suena a asesinato? Usted ha estado bajo mucho estrés. El duelo por la muerte de su esposo. Presión financiera. Tal vez está recordando mal. Lo interrumpí. Recuerdo todo. El sabor de ese té. La expresión en la cara de Heather cuando su bote se alejaba. La nota que dejó Warren. Recuerdo cada detalle.
Intentó hacerme algunas preguntas más, pero no me quebré. La fiscal se levantó para el redirecto. Señora Sullivan, ¿hay algo que le gustaría decirle a su hijo? La sala quedó en silencio. Por fin miré a Warren. Él me miró por primera vez desde que empezó el juicio. Las lágrimas le corrían por la cara. Quiero hacerte una sola pregunta, Warren. Solo una. Hice una pausa. ¿De verdad mi vida solo valía 8 millones de dólares para ti? Porque para mí tú no tenías precio. Warren sollozó. Hundió la cabeza entre sus manos, los hombros temblando. Heather puso los ojos en blanco. El jurado lo vio. Me bajé del estrado. No volví a mirar a Warren. Ya dije lo que tenía que decir, le comenté a Jonathan. Ahora depende del jurado. El jurado deliberó durante 6 horas. 6 horas de esperar en una pequeña sala con Abigail y Sandra tomando café aguado, caminando de un lado a otro rezando. Cuando el secretario nos llamó de vuelta, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Sostuve la mano de Abigail y esperé las palabras que definirían el resto de nuestras vidas. Había imaginado este momento 100 veces, el momento en que el jurado diría culpable. Pensé que sentiría victoria. En cambio, solo me sentí cansada. El jurado entró de nuevo después de 6 horas. Sus rostros eran serios, inexpresivos. El juez los miró. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El presidente del jurado se puso de pie. Era un hombre mayor, canoso, con gafas. Sí, su señoría, lo hemos hecho. La sala quedó en silencio. Se podía escuchar caer un alfiler. Sostuve la mano de Abigail por un lado. Jonathan Webb estaba a mi otro lado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez habló. Sobre el cargo de intento de asesinato en primer grado, ¿cómo declara el jurado al acusado Warren Sullivan? La voz del presidente del jurado fue clara y firme. Culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alguien detrás de mí susurró. Gracias a Dios. Sobre el cargo de poner en peligro a un menor. Culpable. Sobre el cargo de conspiración para cometer asesinato. Culpable. Warren dejó caer la cabeza sobre la mesa. Sus hombros temblaban. El juez se giró hacia el otro lado de la mesa de la defensa y declaró sobre la acusada Heather Sullivan. El presidente del jurado repitió los veredictos. Culpable. 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 Heather no mostró emoción. Solo miraba al frente con la mandíbula apretada. El juez agradeció al jurado y los despidió. Programó la audiencia de sentencia para 2 semanas después. No celebré. Solo exhalé. Un largo suspiro tembloroso. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Abigail se recostó contra mí. ¿Significa esto que ahora estamos seguras, mamá? Le besé la cabeza. Sí, bebé. Ahora estamos seguras. 2 semanas después regresamos para la sentencia. El juez miró a Warren desde el estrado. Señor Sullivan ha sido condenado por conspirar para asesinar a su propia madre y poner en peligro la vida de su hermana de 12 años para obtener ganancias financieras. Considero que sus acciones están entre las más crueles y calculadas que he visto en esta sala. Warren mantuvo la cabeza baja. Se le sentencia a 25 años de prisión estatal. No será elegible para libertad condicional por 15 años. La cabeza de Warren se levantó de golpe. Mamá, lo siento yo. El juez lo interrumpió. Tendrá tiempo de pensar en esa disculpa, señor Sullivan. Se giró hacia Heather. Señora Sullivan, aunque usted no haya sido la originadora de este plan, fue una participante activa y voluntaria. Se le sentencia a 20 años de prisión estatal. Por primera vez Heather reaccionó. Se levantó con voz aguda. Que esto es ridículo. El juez lo fulminó con la mirada fría como el hielo. Señora Sullivan, siéntese ahora mismo o le añadiré desacato al tribunal a su sentencia. Heather se sentó mirándolos con furia. Los alguaciles se acercaron. Warren y Heather fueron escoltados fuera de la sala esposados. Warren volteó a verme por última vez, sus labios se movieron.
Lo siento. Yo aparté la mirada. Afuera del juzgado los reporteros nos rodearon. Las cámaras destellaban. Los micrófonos se me acercaban por todos lados. Di una breve declaración. Hoy se hizo justicia, pero la sanación tomará mucho más tiempo. Mi hija y yo estamos enfocadas en seguir adelante. Jonathan nos abrió paso entre la multitud hasta su auto. Abigail me apretaba la mano con fuerza. Sandra nos esperaba junto al coche con los brazos abiertos. El juicio había terminado, pero mi camino no, porque ahora tenía que aprender a vivir con lo que mi hijo había hecho. Dicen que el cierre es un regalo que uno se da a sí mismo. Así que manejé 2 horas hasta una prisión estatal para darme ese regalo y despedirme de mi hijo para siempre. 3 semanas después del juicio estaba sentada en la oficina de Jonathan Webb firmando documentos. Esto establece un fideicomiso irrevocable para Abigail, me explicó. La propiedad valuada en $5.5 millones queda bloqueada hasta que cumpla 25 años. No puede venderse, hipotecarse ni tocarse por nadie, ni siquiera por ti. Perfecto, dije. Esto es de ella. Nadie puede quitárselo nunca más. Jonathan me ayudó a cortar todo vínculo legal con Warren. Cerramos cuentas conjuntas, quitamos su nombre de contactos de emergencia, poderes médicos y designaciones de beneficiarios. Cambié las cerraduras de mi casa, bloqueé su número de teléfono. La aseguradora anuló la póliza de $2 millones por fraude y presentó una demanda civil contra Warren. Estaría pagándoles el resto de su vida. Abigail empezó terapia con la doctora Elizabeth Parker, una psicóloga infantil que Sandra recomendó. Es muy resiliente, me dijo la doctora Parker después de la 3ª sesión, pero necesita tiempo. Las pesadillas son normales. Los problemas de confianza son previsibles. Una tarde Abigail me preguntó: ¿por qué Warren hizo eso? Yo no tuve una buena respuesta. La doctora Parker sí. A veces las personas toman decisiones muy malas, le dijo con suavidad. No es tu culpa ni la de tu mamá. Pero yo no estaba segura de creerlo. Yo también empecé terapia. Mis sesiones fueron más difíciles de lo que esperaba. Sentía alivio porque estábamos a salvo. Dolor por el hijo que creí tener. Rabia por la traición y culpa. ¿Me perdí señales? ¿Pude haberlo detenido? Mi terapeuta negó con la cabeza. No hiciste nada mal. Warren tomó sus propias decisiones. Sandra nos visitaba seguido. Traía despensa, se quedaba conmigo cuando no podía dejar de llorar, llevaba a Abigail al cine cuando yo necesitaba estar sola. Eres la persona más fuerte que conozco, me dijo una noche tomando té. Te salvaste a ti misma y a Abigail. No tenía opción, respondí. Siempre hay una opción, dijo ella, y tú elegiste sobrevivir. Una tarde llegó una carta de la prisión estatal. Era de Warren. Me pedía que lo visitara. Por favor, mamá, necesito hablar contigo. Lo siento. Por favor. Me quedé mirando la carta durante 3 días. No le debes nada, me dijo Jonathan cuando le llamé. Pero decidí ir. No por Warren. Por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo. Le dije a Sandra. Voy a ir una sola vez. Eso es todo. La prisión era fría y gris. Me senté detrás de un vidrio, tomé el teléfono. Warren apareció del otro lado. Se veía más delgado, más viejo, vacío. Mamá, gracias por venir. No pensé que lo harías. Yo casi no vengo. Lo siento. Estaba desesperado. Heather seguía presionando, pero yo elegí hacerlo. Eso fue mi decisión. De verdad lo siento. ¿Sabes lo que le hiciste a Abigail?, le pregunté. Revisa las cerraduras 3 veces antes de dormir. Tiene pesadillas. Se sobresalta cuando alguien dice tu nombre. La cara de Warren se desmoronó. Nunca quise hacerle daño. Yo solo necesitaba el dinero con urgencia. Tenías opciones, Warren. Pudiste pedirme ayuda. Pudiste declararte en bancarrota. Pudiste hacer 1000 cosas que no implicaran intentar matar a tu propia madre. Silencio. ¿Algún día me vas a perdonar?, preguntó. Ya lo hice, le respondí.
No por ti sino por mí. Porque no voy a dejar que tus decisiones destruyan el resto de mi vida. Sus ojos se llenaron de esperanza. ¿Vendrás otra vez? Tal vez algún día con Abigail. Me levanté. No, Warren. Vine a despedirme. Eso es todo. Mamá, por favor. Adiós, Warren. Colgué el teléfono, me fui y no miré atrás. En el estacionamiento me senté en el coche y lloré durante 10 minutos. No por el hombre en prisión, sino por el niño pequeño que solía tomarme de la mano. Ese niño ya no estaba. Luego manejé de regreso con Abigail. Decidí que teníamos que irnos de Chandler. Demasiados recuerdos. Demasiados fantasmas. Abigail y yo íbamos a empezar de nuevo. En un lugar distinto, en un lugar seguro. 6 meses después del juicio hice algo que no había hecho en más de un año. Sonreí. Una sonrisa de verdad. Porque por primera vez sentí que de verdad íbamos a estar bien. Nos mudamos a un pueblito a 2 horas de Chandler, lo suficientemente lejos para sentir un nuevo comienzo, lo bastante cerca para que Sandra pudiera visitarnos. La casa era modesta. 3 recámaras, un patio pequeño, una calle tranquila en un vecindario seguro. Nada lujoso, pero era nuestra. Abigail eligió el color de su cuarto. Paredes amarillas, luces colgantes en el techo, pósters de sus bandas favoritas. Tuvo voz y voto en todo. El control importaba ahora. En el patio trasero había un columpio pequeño. A veces le empujaba aunque ya tenía 12 años y decía que estaba muy grande para eso. Pero nunca me pidió que parara. Abigail seguía en terapia, pero estaba mejor. Hizo 2 nuevas amigas en la escuela, Emma y Sophie. Venían a dormir, se reían con pizza, se pintaban las uñas. Las pesadillas pasaron de ser todas las noches a una vez por semana, luego cada 2 semanas. Reía más. Volvía a confiar despacio, con cuidado, pero lo estaba logrando. Yo seguí trabajando como contadora independiente. Lo bueno de mi trabajo era que podía hacerlo desde cualquier lugar. A los números no les importaba dónde vivía. Pero también empecé a hacer voluntariado en un centro local para mujeres, ayudando a sobrevivientes de violencia doméstica, a mujeres traicionadas por su familia, por sus parejas, por personas a las que amaban. Encontré un propósito ahí. Si mi historia podía ayudar aunque fuera a una sola persona, valía la pena contarla. Construimos nuevos rituales. Hotcakes los sábados por la mañana, noches de películas con comedias, nada oscuro. Abigail me preguntó si podíamos tener un perro. Le dije. Tal vez el próximo año. Las pequeñas alegrías fueron reconstruyendo el lazo entre nosotras. Una noche Abigail preguntó: ¿Mamá, crees que Warren alguna vez piensa en nosotras? Dejé el plato que estaba lavando. No lo sé, amor, pero yo pienso en nosotras, en lo fuertes que somos. Me da gusto que no hayamos muerto en ese lago, dijo en voz bajita. La abracé con fuerza. A mí también, mi vida. A mí también. Sandra venía a visitarnos una vez al mes. Le traía regalos a Abigail, compartía chismes de Chandler, se quedaba a cenar. Lo lograste, Diane, me dijo una noche en el porche. De verdad lo lograste. Nueva vida, nuevo comienzo. Lo logramos, la corregí. Tú me ayudaste a pasar por todo esto. Para eso están las amigas. A veces me sentaba en el porche al atardecer viendo a Abigail jugar en el jardín. Y por primera vez en mucho tiempo sentía paz. No perfecta, no completamente sanada, pero suficiente. Estábamos bien. Habíamos sobrevivido. Y por ahora eso bastaba. Pensaba en el fideicomiso. La propiedad de $5.5 millones asegurada hasta que Abigail cumpliera 25 años. Seguía aumentando de valor. Para cuando pudiera acceder a ella quizá valdría 10 millones o más. Nunca tendría que preocuparse por el dinero ni depender de alguien que pudiera hacerle daño. A veces pensaba en el futuro. Tal vez algún día volvería a salir con alguien. No ahora. Todavía era muy pronto, pero algún día. Tal vez llevaría a Abigail de vacaciones a la montaña, definitivamente no a un lago. Tal vez escribiría toda esta historia tal como lo estaba haciendo ahora. Tal vez ayudaría a otras sobrevivientes a encontrar su voz. Le susurré al atardecer.
Gracias por la fuerza, por Chester, por el detective Cole, por Jonathan, por ayudarnos a salir adelante. Abigail corrió hacia el porche sin aliento y sonriendo. Mamá, ¿podemos cenar tacos hoy? Me reí. Claro que sí, amor. Los tacos suenan perfectos. Un momento simple, un momento cotidiano, un momento hermoso. La gente me pregunta cómo sobreviví, cómo lo superé, cómo perdoné. Así que déjenme decirles algo. Aprendí que sobrevivir no es algo bonito. No es un final de película. Es desordenado, doloroso y toma más tiempo del que imaginas, pero es posible. La gente me pregunta cómo sobreviví. La respuesta es simple: no tenía opción. Cuando tienes a un hijo que depende de ti, encuentras una fuerza que no sabías que existía. Sobrevivir no es heroico. Es desesperado. Es arañar, pelear y negarte a rendirte. Yo sobreviví no porque fuera fuerte, sino porque estaba aterrada. Y el miedo puede ser tan poderoso como la fuerza. Aprendí que cuando tu cuerpo quiere rendirse, tu mente puede empujarte hacia adelante. Cuando nadaba hacia la orilla con cada músculo gritando de dolor, solo pensaba: una brazada más, solo una más, y luego otra y otra. Eso es sobrevivir. Romper lo imposible en pedacitos posibles. Las peores traiciones siempre vienen de las personas en las que más confías. Antes pensaba que la familia significaba amor incondicional. Aprendí que no siempre es así. Debería serlo, pero no lo es. Warren era mi hijo. Yo le di la vida. Yo lo crié. Yo me sacrifiqué por él. Pero él eligió convertirse en mi enemigo. Y yo tuve que elegirme a mí. Tuve que elegir a Abigail. Es una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Pero la tomé y la volvería a tomar sin dudarlo. El dinero cambia a las personas. O tal vez solo revela quiénes son en realidad. 8 millones de dólares. Eso valía mi vida para Warren. Mi vida, la infancia de Abigail y cada recuerdo que habíamos construido juntas. Pero para Abigail yo lo era todo. Esa es la diferencia. Yo habría regalado hasta el último centavo de esa tierra si eso hubiera significado recuperar a mi hijo. Al hijo que yo creía que existía. Al niño que me prometió cuidarme. Pero ese niño ya no estaba. Tal vez nunca existió. Perdoné a Warren. Mucha gente no lo entiende porque el perdón no fue para él. Fue para mí. Cargar odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Me negué a dejar que sus decisiones envenenaran el resto de mi vida. Perdoné para poder avanzar, para poder respirar, para poder dormir sin que la rabia me consumiera por dentro. Pero perdonar no significa reconciliarse. Lo perdoné y me alejé para siempre. Las dos cosas pueden coexistir. Puedes perdonar a alguien y aún así no volver a hablarle jamás. Antes creía que era buena para juzgar el carácter de las personas. Al final de cuentas yo crié a Warren. ¿Cómo no vi en quién se estaba convirtiendo? Pero aprendí que no puedes controlar las decisiones de los demás. Solo puedes controlar tu propia respuesta. Warren tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Abigail me preguntó si debía confiar en la gente. Le dije: confía con cuidado. Pero no dejes que el miedo te impida conectar. El mundo tiene más gente buena que mala. Chester Hayes lo demostró. El detective Cole lo demostró. Sandra lo demuestra todos los días. La sangre no hace a la familia. El amor, la lealtad y el respeto sí. Yo tengo más familia en Sandra de la que alguna vez tuve en Warren. Tienes derecho a alejarte de una familia tóxica. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a decir no, a irte, a elegir la paz sobre la obligación. La familia debería ser un lugar seguro, no un peligro. La corte me dio justicia. 25 años para Warren, 20 para Heather. Pero la justicia no lo cura todo. Solo te da el espacio para empezar a sanarte. No celebro que Warren esté en prisión. Lloro al niño que fue. Lloro la relación que nunca tendremos. Pero me da tranquilidad saber que ya no puede hacerle daño a nadie más. Eso también importa. Sanar no es una línea recta. Hay días en los que soy fuerte.
Otros días lloro en la regadera para que Abigail no me escuche. Abigail tiene pesadillas. Yo tengo momentos de rabia. Las dos tenemos días en los que no queremos levantarnos de la cama. Pero seguimos avanzando despacio de forma imperfecta juntas. Y eso es todo lo que podemos hacer. Un día a la vez. Un paso a la vez. Un respiro a la vez. Esta es mi historia. Esta es nuestra supervivencia. Y si aunque sea una sola persona escucha esto y encuentra el valor para luchar, para alzar la voz, para sobrevivir, entonces contarla valió cada palabra dolorosa. Esta es mi historia. Una historia de drama familiar que nunca imaginé sería mía. Al mirar atrás veo mis errores, las señales de alerta que ignoré porque quería creer en la bondad de mi hijo. No seas como yo. No ignores tu intuición cuando algo se siente mal. No firmes papeles sin leer cada palabra. No confíes ciegamente ni siquiera en la familia, especialmente cuando hay dinero de por medio. Pero sobre todo no pierdas la esperanza. Cuando nadaba hacia aquella orilla agotada y aterrada recé. Dije: Dios, si me estás escuchando, por favor deja que salve a mi hija. Y Dios respondió. Envió a Chester Hayes. Me dio una fuerza que no sabía que tenía. Aprendí que Dios no siempre detiene la tormenta. A veces camina contigo a través de ella. Cuando me senté en esa sala de tribunal frente a mi hijo sentí la presencia de Dios. Cuando perdoné a Warren fue Dios quien ablandó mi corazón lo suficiente para soltar el odio. Como muchas historias de abuelas y dramas familiares que escuchamos, la mía trata de traición y supervivencia. Pero a diferencia de algunas historias donde la amargura echa raíces, yo elegí sanar. No porque sea fuerte, sino porque Dios me llevó cuando no podía caminar. Mi consejo: protégete, establece límites, elige tu paz sobre la obligación familiar y cuando estés ahogándote literal o figurativamente recuerda que Dios no te ha olvidado. A quienes enfrentan traiciones propias de dramas familiares o escuchan historias de abuelas que resuenan con este dolor sobrevivirán. No será fácil. No será rápido. Pero con fe, apoyo y valor lo lograrán. Abigail y yo somos prueba de ello. Warren eligió $8 millones sobre la vida de su madre. Pero para Abigail yo lo era todo. Esa es la diferencia entre la codicia y el amor. Sobreviví porque no tenía otra opción. Sané porque me negué a dejar que sus decisiones envenenaran mi futuro. Perdoné porque el odio me habría destruido. Y ahora Abigail y yo tenemos una vida nueva, una vida tranquila, una vida que Warren nunca podrá tocar de nuevo. Agradezco que hayan escuchado todo mi viaje. Deja un 2 en los comentarios si llegaste hasta aquí. Solo para que sepan, esta narrativa incluye elementos dramatizados para contar la historia y reflexionar. Si buscaban algo diferente, siéntanse libres de explorar otro contenido. De lo contrario, me encantaría conocer sus pensamientos. Y si esto resonó contigo, compártelo o suscríbete para que más personas puedan encontrar esperanza en sus momentos más oscuros.